Hola, hoy en este video les vamos a hablar de la carrera administrativa como uno de los procedimientos establecidos por la Constitución y la ley para proveer los cargos públicos en el funcionamiento de la administración pública, algunos cargos públicos desde luego. Esta carrera administrativa tiene un soporte constitucional del cual les hablaré de manera muy superficial, pero al menos enmarcado pues en las normas que le sirven de fundamento y las disposiciones o la disposición legal principal que regula este tema. Cuando nosotros hablamos de carrera administrativa, entonces estamos haciendo énfasis, como ya lo indiqué, en la manera concursal en que se proveen los cargos de la administración pública. ¿Qué quiere decir ello? Que desde la Constitución de 1991 se ha hecho una gran énfasis en que los cargos públicos pues sean proveídos, ocupados por las personas que aspiren a ese cargo mediante un proceso de mérito público y abierto. ¿Eso qué implica? Cuando nosotros hablamos del mérito, en este caso estamos haciendo referencia a que a ese cargo se llega por las capacidades intelectuales, por los conocimientos, por la experiencia que se tenga para poder ocupar un determinado cargo. Es decir, se valora el mérito, el esfuerzo, la profesionalización de las personas que aspiran a un determinado cargo. Estos cargos de carrera administrativa encuentran fundamento en la Constitución Política en los artículos 122 y siguientes de la Constitución Política. A grandes rasgos, esos artículos nos hacen referencia al funcionamiento de la administración pública. De hecho, el título de ese artículo en adelante pues hace relación a la función pública y no explica cosa diferente que los cargos públicos, cuáles son, cómo se proveen en carrera, qué pasa cuando no hacen parte de carrera administrativa, entonces cómo se llega a ocupar esos cargos. También se discrimina, como lo explicaremos en otro video, las diferentes componentes de la administración pública, los diferentes tipos de servidores públicos. Pero lo interesante de la carrera administrativa, además de resaltar el principio del mérito que lo rodea, pues es que también está ligada a otros principios y derechos contenidos en la parte primera o dogmática de la Constitución Política. Y lo que busca la carrera, pues es que se abra un concurso al cual tanto personas externas a la función pública o a la administración pública participan en él, así como aquellos que ya se encuentran en la administración pública, pero que quieren ascender en el cargo, que quieren participar por otro cargo distinto al que ocupan, podrán hacerlo también. Y desde luego, dentro de todas las variables, pues la experiencia en el cargo o en la administración, pues también les contará como un factor relevante al momento de concursar. Los concursos públicos están compuestos por una serie de fases. Esas fases pueden variar según se determine el concurso. Es decir, hay concursos de carrera general, o el concurso general, digamos, para ocupar cargos de la administración pública, básicamente regulado por la Ley 909 de 2004, pero también podemos encontrar procedimientos de concurso de méritos especiales, lo que se suele llamar carreras especiales. Entonces allí encontramos aquellas que no se enmarquen desde luego en la Ley 909, pero que tengan su propio régimen, bien creado por el legislador, o aquellos que inclusive puedan derivar de los actos administrativos que pueda emanar el Departamento Administrativo de la Función Pública, o aquellos que emanen de la propia entidad que piensa llevar el concurso adelante, desde luego supeditado a la Constitución y la ley, para que los actos que deriven de allí pues resulten constitucionales, legales y completamente válidos y que completen los requisitos de existencia, de validez y esenciales del acto administrativo. Dicho lo cual, entonces, estos procedimientos de carrera administrativa empiezan comúnmente con una convocatoria o con una invitación pública que se hace a las personas. Por eso dije al principio de mérito público y abierto, todos aquellos que cumplan con las condiciones pueden participar, y es en esa convocatoria y es en esa invitación que se hace donde están los requisitos generales, los requisitos específicos, donde se plantea en el acto administrativo que lo contenga todas las condiciones para aspirar al cargo, cómo se va a puntuar la experiencia, qué puntaje se le va a dar a los estudios académicos,
qué puntaje va a tener según el grado de estudios, si es pregrado, si es posgrado, si dentro de esos posgrados es una especialización o una maestría, el doctorado, qué valor se le da a la docencia, por ejemplo, para quienes somos docentes universitarios, pues al momento de aspirar a ciertos cargos, ello implica un valor adicional. Y así las características especiales, la experiencia también, los años de experiencia que se tengan, la profesión con la que se cuente, para que claramente sume en puntuación a la hora del concurso. Esa convocatoria nos contiene todas esas situaciones, nos dices cuáles fases de ese proceso excluyen de manera tajante, cuáles no son excluyentes. Se tiene que tener claro que hay unos requisitos elementales y básicos a cumplir. Si no se cumplen esos, pues ni siquiera se pasará la primera fase o filtro del proceso. Normalmente luego de esa convocatoria, que se establecen obviamente fechas claras de cuándo se van a recibir hojas de vida y demás fases del proceso, tiene que estar claro en meses y días e inclusive horas cuando se requiera, porque eso garantiza el principio de legalidad, el principio de defensa inclusive que se puede generar dentro del proceso, se respeta el debido proceso, o es lo que por lo menos intenta. Entonces normalmente luego viene de esa convocatoria la indicación de una etapa dentro de la cual se presenta la documentación. Entonces ahí presenta los títulos, la experiencia, certificaciones de experiencia, los diferentes grados que tenga y demás que se requieran dentro del proceso. Hecha esa fase, comúnmente viene un primer listado de admitidos y de inadmitidos en esa primera etapa. Luego de esa lista de admitidos e inadmitidos suele venir una fase de reclamaciones, es decir, aquellas personas que por ejemplo aparecieron en la lista de inadmitidos pero que consideran que sus requisitos y los documentos aportados daban lugar para pasar esa primera fase y poder llegar a aparecer en el listado de admitidos, pues podrán reclamar dentro de los términos que se establezcan para ese concurso. Hay que aclarar que el concurso tiene sus propias reglas, se presume legal, está revestido de legalidad este tipo de concursos. Incluso las acciones de tutela que normalmente se inician en estos procesos, en su mayoría fracasan, en su mayoría no acceden a las pretensiones, porque el procedimiento, insisto, tiene sus propias reglas, salvo que sea protuberante la violación, que se manifieste aparentemente el debido proceso, o que se viole de una manera muy flagrante algún derecho, algún principio constitucional o de rango legal. Entonces, ya cuando se ha emitido el listado de admitidos, rutinariamente la fase que sigue es la de la prueba escrita. La prueba escrita es tal vez el examen que debe tener más valor, o que se espera que tenga el mayor valor, el mayor porcentaje, porque ahí es donde más se evalúa el mérito. Es decir, es un examen escrito con una serie de preguntas que pues digamos que el que saque el mayor puntaje y que logre responder la mayoría de preguntas para efectos del principio del mérito, se entiende que es la persona por lo menos más capacitada intelectualmente para ocupar el cargo, porque ha resuelto el examen de la mejor manera. También después de esa fase del examen suele venir una etapa de reclamaciones sobre el examen. Habrá, digamos, procesos que la tengan con un mayor énfasis y otros que no la posean pues con tanta precisión, pero se espera que esa fase haga parte también del proceso, porque pues pueden haberse equivocado en la elaboración del examen, pueden haberse equivocado en alguna pregunta y alguno de los concursantes tener ese referente del examen y poder luego increpar que alguna pregunta no estaba bien planteada. Pero pues digamos que ahí por la experiencia que he logrado tener en diferentes concursos, es que muy eventualmente, muy extraordinariamente, un juez de tutela ordenaría pues que se llegue a revisar un examen de fondo frente a sus preguntas, salvo pues que haya un criterio, una argumentación muy fuerte para así poder hacerlo. Una vez pasado el examen, ya hay una fase que es un poco más dinámica en los diferentes concursos, y es la psicotécnica, o a veces se hace una evaluación netamente psicológica, o se hacen unas preguntas orales o verbales a los participantes, o se les solicita que envíen un trabajo determinado con unas características definidas en la convocatoria, en el acto administrativo correspondiente, que les indique que si una vez se han pasado la fase del examen, pues luego envíen por ejemplo, un documento explicativo o que tenga que ver con su función, o un video expresando sus explicaciones frente a determinados puntos,
para que sea valorado con posterioridad a ello. Y eso tiene otra puntuación para el definitivo, pues o el total, que generalmente suele ir de 1 a 100, pero podrá tener también otras calificaciones. Una vez hecha esas etapas de evaluación, que son las más importantes del procedimiento de carrera, o del concurso más bien, perdón, ya al final pues viene el listado definitivo de elegibles, ese listado del cual ya pueden hacer parte las personas que han logrado superar el examen, que han logrado cumplir con los requisitos generales específicos y que han superado los mínimos del examen, que comúnmente van entre 60 y 70% o puntos de 1 a 100, pues para superar por lo menos el mínimo y hacer parte de ese listado de elegibles. Ese listado de elegibles, pues digamos, ya es el definitivo que determina quiénes han quedado en la lista. No obstante, poder presentarse a veces, y suele ocurrir, algunas acciones de tutela o demandas de la jurisdicción de lo contencioso administrativo por personas que creyeron haber quedado o que tienen cuestionamientos sobre el concurso. Pues digamos que en el aspecto legal eso puede acontecer. Pero ese listado definitivo comúnmente se le pasa ya al nominador para que se encargue pues de la nominación, de la posesión y nombramiento, del nombramiento y la posesión del servidor, de la persona que va a ocupar el cargo público y que va a entrar pues ya a ser parte de la gama de servidores públicos que existen. Se le entrega ese nominador. Pero también la ley 909 de 2004 indica que también se hará una lista de elegibles que podrá permanecer allí pues digamos en una especie de stand-by de esa lista, para que más adelante, para cualquier provisión de otro cargo, pues se pueda también acudir a ese listado de elegibles en el evento pues en que no hayan ocupado todos los cargos, o que se haya hecho pues para tener ese listado o ese banco de lista de elegibles, de personas elegibles para determinados cargos. Ese es a grandes rasgos, he dicho en pocos minutos, en lo menos que puedo condensarlo, el procedimiento de concurso público y abierto de méritos para acceder a cargos de carrera administrativa.